En esta mañana vamos a ver a una persona que no fue un líder en la iglesia, no escuchamos de él como un pastor o como un diácono. No sabemos mucho de esta persona. En las Escrituras no se nos habla mucho de esta persona que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Esta persona es bien apropiada para este domingo, Día del Padre, porque hay enseñanzas que nosotros vamos a ver que no solamente van a ser aplicadas a la iglesia, en el contexto de toda la iglesia, pero también van a ser aplicadas para nosotros como hombres, como padres, en esta mañana. Sabemos algunas cosas de esta persona, de este hombre. Sí sabemos que él es de la iglesia de Filipos, de la iglesia en Filipos que leemos en Hechos 16, que el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, él fundó por la gracia de Dios. No sabemos si él se convirtió antes o después que el apóstol Pablo fundó la iglesia. No tenemos conocimiento de cuándo esta persona, como uno dice, hizo profesión de fe. El Señor lo salvó por su gracia. Sí sabemos de esta persona que esta persona fue enviado por la iglesia en Filipos para llevar una ofrenda al apóstol Pablo y para traer un reporte del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. ¿Lo sabemos eso? Sí sabemos de este hombre que fue un hombre digno de confianza, un hombre fiel, un servidor fiel. A lo mejor él era un diácono en la iglesia, no sabemos. La Biblia no nos dice si era diácono, si era pastor, si era obispo, pero sí sabemos que era de esa iglesia allá en Filipos y fue enviado al apóstol Pablo. Por lo que nos quiere decir que para una iglesia enviar a un hombre con una ofrenda, con dinero monetario, y que ellos esperaran un reporte de regreso, ¿verdad? Debería ser alguien de confianza, un servidor fiel. Debería ser esta persona también una persona que amaba a Dios, una persona que amaba a los demás. Y digo que amaba a Dios porque estaba involucrado en el servicio a Dios. Y no solamente eso, como vamos a ver, esta persona pues inclusive hasta arriesgó su vida viajando a Roma visitando al apóstol Pablo. Y digo que amaba a los demás porque tenía un corazón de servicio. No sé si en la iglesia allí en Filipos se dijo, levante la mano, ¿quién quiere ir a visitar al apóstol Pablo? No lo sé. No sé si se dio un aviso. Dice, queremos enviar una ofrenda al apóstol Pablo, queremos escuchar de él. Y a lo mejor este hombre pues se acercó a los líderes y dijo, mira, yo estoy interesado en ir a visitar al apóstol. No lo sabemos. Pero el punto es que él tenía un deseo de amar a los demás porque él dijo, bueno, yo voy y puedo llevar esta ofrenda y traer un reporte del apóstol Pablo. No sabemos si estaba casado, si estaba casado no sabemos si tenía hijos. No sabemos mucho de esta persona. Pero sí sabemos esas cosas que yo más o menos le comenté. Pero lo único que tenemos de seguro y certero de este hombre es lo que el apóstol Pablo mismo nos dice de él mismo, de este hombre, en Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice el texto en Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 25. Recuerde que estamos llevando esta miniserie de modelos a seguir, donde el apóstol Pablo nos presentó el modelo de modelos, nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo se dio como un modelo de sacrificio, de servicio a Dios. Vimos al hermano Timoteo y mire ahora en el versículo 25, estamos hablando de nuestro querido hermano Epafrodito. Mire lo que dice el versículo 25 de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 25 dice, mas tuve por necesario, recuerde que es el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hermanos en Filipos y ahora está hablando de este hermano Epafrodito. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito,
Y hay que decirlo al paso ese nombre para que uno no se confunda. Porque si uno lo dice rápido, la R se confunde y uno pone la R o la D donde no va. Epafrodito. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29. Recibidle a Epafrodito. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Dice, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. ¡Wow! Este hombre es un modelo a seguir. Así como ya hemos hablado de Timoteo, este hombre, como uno dice por ahí, no se queda corto tampoco, no se queda atrás. Y no estamos hablando aquí de un super líder. Este hombre no fue un super líder. Este hombre no fue un super obispo o anciano. Este hombre no fue un super diácono. Como decimos por ahí de nuevo, este hombre ni se acerca a los talones de Pablo ni del mismo Timoteo. Timoteo fue un hombre que fue impuesto las manos a él para el servicio del pastorado. Y es como dice el pastor John MacArthur, cuando usted lee el ejemplo de Cristo, usted dice, wow, es imposible, Cristo es hombre perfecto. Ahora, somos llamados a seguir los pasos de Cristo. Usted dice, wow, el apóstol Pablo, otro tremendo hombre. Uno dice, y inclusive el hermano Timoteo, el pastor Timoteo dice, wow, yo ni me acerco a sus hermanos. Dice, es como si el Espíritu le pusiera a Pablo escribirnos también de Epafrodito. Para nosotros decir, wow, este es como si fuera un hermano como uno de nosotros. No se dice de pastor, de diácono, simplemente un hermano como nosotros, pero con un gran ejemplo a seguir. Un gran modelo a seguir. Y yo creo que las tres características que vamos a ver en esta mañana no solamente son útiles para nosotros aprender de este hombre, pero también para nosotros aplicarla en nuestras vidas. Y vamos a ver tres cosas de Epafrodito. Número 1, vamos a ver el servicio de él. Número 2, vamos a ver la solidaridad de este hombre. Y número 3, vamos a terminar rápidamente con el sacrificio de la vida de Epafrodito. Mira el versículo 25, como dice, mas tuve por necesario, el apóstol Pablo dice, hubo una necesidad, dice, de enviaros, en otras palabras, de enviar a ustedes, a la iglesia en Filipos, dice a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo primero que yo quiero que veamos, mis hermanos, es que Epafrodito tenía un corazón servicial. En otras palabras, este hombre estaba al servicio no solamente de Dios, pero estaba también al servicio de Pablo y de los demás. Es muy interesante como Pablo menciona las tres primeras características en el versículo 25, porque dice, mi hermano, y luego adelante él dice, vuestro mensajero. Es muy interesante que nosotros veamos eso ahí en el texto, porque dice Pablo que Epafrodito fue para Pablo personalmente, dice, mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. En otras palabras, esa palabra ahí, hermano, se refiere a hermano en la fe. Es la palabra que nosotros conocemos como adelfos o adelfos, que quiere decir mi hermano. Pero
pero habla aquí Pablo de, es mi hermano en la fe, mi compañero en la fe en Cristo, en la fe del Evangelio. Pero aún más, Pablo llega aún más y llama a esta persona, no solamente mi hermano en la fe, pero llegaron hasta un punto de cercanía, que para Pablo es como cuando uno dice, sin ser familia de uno y sin nada, wow, tú eres mi hermano. Esa es la cercanía que Pablo llegó con este hombre. No solamente simplemente, sí, él es mi hermano en la fe, pero hablando de compañerismo, de relaciones, Pablo tenía una estima grande por ese hombre, que lo llama mi hermano. No solamente ahí, pero dice también, personalmente, dice, mi colaborador, y esta palabra es muy interesante, es la palabra en el griego sinergios, o sinergos, que nosotros recibimos la palabra en inglés synergy, o la palabra en español sinergia. Y esa palabra ahí, lo que Pablo quiere decir es que no solamente mi hermano, esa palabra ahí, colaborador, quiere decir mi compañero de trabajo. Cuando usted hace una sinergia, una unión con alguien, dice la definición del diccionario, creo que muchos la sabemos, la sinergia es que cuando usted hace una unión con una persona, usted puede tener un resultado y un efecto mayor que usted solo haciendo ese trabajo. Cuando usted se une a alguien, el efecto puede ser mayor. Y Pablo dice aquí que Epafrodito para él vino a ser como una sinergia. Esa unión que ellos tuvieron para colaborar para el Evangelio y la obra de Cristo. Pablo lo vio a ese hermano, no solamente como hermano, pero un compañero que se unió para trabajar para la obra de Cristo. Y Pablo lo vio eso como una ganancia, como una fuerza mayor. Bueno, Pablo estaba preso. A lo mejor Pablo, como vamos a ver más adelante, necesitaba ayuda. Y ve que la iglesia de Filipo envía a Epafrodito con una ofrenda monetaria para sustentar a Pablo, pero Pablo también lo ve de otra manera. No es que yo estoy viendo la ofrenda, sino que tú me estás enviando a alguien que se unió a mi trabajo y el Señor está siendo glorificado y los resultados son grandiosos. Pero no solamente eso, sino que Pablo no solamente dice mi hermano y colaborador, pero dice también y mi compañero de milicia. En otras palabras, mi compañero de lucha. Pablo sabía que estaba en una lucha, no solamente física, pero en una lucha espiritual también. Donde Pablo no estaba sufriendo a lo mejor físicamente, pero él sabía que las luchas espirituales del enemigo estaban presentes. Y Pablo dice, tú me has enviado a este hombre que no solamente me ha provisto de dinero, pero que eso no es lo más importante. Pablo luego menciona y agradece a la iglesia por la provisión monetaria. Pero Pablo se enfoca más en lo que este hombre ha sido para Pablo. Y cómo él se ha entregado al servicio, no solamente de la iglesia, pero al servicio del apóstol Pablo. A tal punto que Pablo llega a decir, nos hemos unidos, y no solamente eso, nos hemos hecho ahora compañero de lucha, de milicia, de la lucha espiritual. Por eso dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero no se quede ahí. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿por qué? Por soldado. Mis hermanos, estamos en una batalla espiritual. Y cada creyente aquí es un soldado de Cristo, si podemos decirlo así. Y estamos
Estamos en los negocios de Dios y no debemos enredarnos en los otros negocios y por lo tanto vamos a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Y Pablo dice aquí, wow, este hombre es mi hermano, mi colaborador, se ha unido a mí, pero también es un luchador conmigo en Cristo. Pero Pablo cambia ahora porque no solamente ahora dice mí, pero ahora habla de la iglesia en Filipo, dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esa palabra ahí es muy interesante. Mensajero es la palabra apóstolos o apostolos, que significa apóstolos o apóstoles o apóstol. Y es muy interesante porque a pesar de que Pablo utiliza la palabra apóstol para nombrar y para mencionar aquí a Epafrodito, Epafrodito no era uno de los 12 apóstoles. Sabemos que Cristo tenía sus 12 apóstoles, luego Judas se ahorcó y ellos en Hechos se seleccionó otro apóstol. Y también nosotros sabemos que Pablo fue un apóstol de Cristo. Ese texto que dice que Pablo fue una visión y subió al tercer cielo. Esos son los apóstoles de Cristo, con la letra mayúscula. Pero aquí Pablo dice vuestro mensajero. Se está refiriendo a que Epafrodito es un mensajero enviado, no de Cristo, pero ¿de quién? De la iglesia en Filipos. Es un enviado por la iglesia con una misión. Epafrodito no es parte de los 12 apóstoles, de los apóstoles que Cristo seleccionó, pero simplemente aquí dice un mensajero. Si por ejemplo yo envío al hermano Eddie a una misión de la iglesia, bueno, estamos enviando a un, por decirlo así, a un apóstol con letra en minúscula. Quiere decir simplemente un mensajero de la iglesia para una misión de la iglesia. Eso es exactamente lo que es Epafrodito. Dice, vuestro mensajero, dice, y ministrador de mis necesidades. En otra palabra, un simple siervo que cuida de otros, que hace tareas especiales de las necesidades que Pablo tenía. Yo recuerdo mi abuelo como militar por 39 años. Y como militar llegó hasta general. Yo recuerdo visitándolo a él siempre tenía servidores en su casa. Personas que le servían a él. Personas que estaban a la disposición de él. Y vemos lo mismo aquí con Epafrodito como un servidor especial para ayudar a Pablo en las necesidades que él tenía. Es lo mismo que nosotros. Dios es nuestro, si podemos decirlo así, nuestro general, nuestro guía, nuestro padre. Y nosotros somos sus servidores. Nosotros somos los servidores de Cristo y debemos nosotros también servirnos los unos a los otros. Ese es el modelo que vemos aquí de Epafrodito, donde él decidió ir a través de la iglesia, ir y ayudar a Pablo en todas las necesidades que él tenía, de tal manera que se convirtió para Pablo alguien muy especial. ¿No es esa misma actitud que deberíamos tener nosotros también? Hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los demás, con nuestras familias. Tener esa actitud de servicio, tener esa actitud de yo voy a poner mis cosas a un lado, mis deseos, para yo enfocarme y poder y ayudar y servir a los demás. ¿No es esa que debe ser la tarea de un padre? Tener ese corazón de servicio, como lo tenía Epafrodito hacia Pablo. Donde el versículo 25 al final dice, no solamente un mensajero, pero dice un ministrador, en otras palabras, un ayudador, una persona que se encargó de mis necesidades. Debe ser eso con nosotros como padres. Debemos ser un ministrador como Epafrodito, que nos encarguemos de las necesidades de nuestra familia, pero no solamente vemos ese corazón servicial, mira el corazón solidario también de Epafrodito. Mira el versículo 26, como dice,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Dice, gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahora estamos viendo aquí la solidaridad de este hombre. Pero espera un momento. La iglesia envía a Epafrodito para ayudar a Pablo. Dice el texto en el versículo 26 que él entonces dice que gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pero ¿cómo así? Epafrodito se enferma. La iglesia escucha. Algunos dicen que a lo mejor esas personas que viajó por Roma, llegó hasta Filipo y anunció que Epafrodito estaba enfermo. La iglesia escucha que él se enferma. Epafrodito escucha que la iglesia escuchó que él estaba enfermo, y Epafrodito entonces se angustió porque la iglesia escuchó que él estaba enfermo. Pero ¿y qué tipo de persona es esta? O sea, si usted está enfermo y alguien escucha que usted está enfermo, usted dice, wow, ore por mí. Qué bueno que escucharon que está enfermo. Y usted quiere, bueno, mejorarse y sanarse. Pues no fue así con Epafrodito. Estaba enfermo. Y se enfermó mucho más al escuchar que los hermanos estaban tristes porque él estaba enfermo. Pero venga acá, ¿pero y qué es esto? ¿Qué hombre más especial este? Y no solamente que se enfermó, pero dice ahí que gravemente se angustió. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Es que se entristeció a un punto que estaba afligido, atribulado y atormentado. O sea que por encima de su enfermedad, él estaba tan atribulado y angustiado porque él escuchó que otras personas estaban también tristes como él, que estaba enfermo. Dice el versículo 27, dice el apóstol Pablo, dice que en verdad estuvo enfermo. Dice a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En otras palabras, esa palabra ahí, que estuvo enfermo, quiere decir que estuvo en una condición bien incapacitado, bien débil. O sea, que estaba al punto de morir. Estaba bien enfermo. Pero dice ahí, qué frase más tremenda. Dice, pero ¿quién tuvo misericordia de él? Dice Dios. ¡Wow! El texto no nos dice si Pablo estuvo orando o no, pero yo me imagino que Pablo oró bastante por este hombre. Me imagino que los hermanos que estaban ahí reunidos estaban orando mucho por Epafrodito. Me imagino también que los hermanos allá en Filipos estaban orando por él. Y dice Pablo, wow, si este hombre se muere aquí, la tristeza tan grande que va a ser para la iglesia en Filipos. Pero dice Pablo, la tristeza tan grande que será para mí. Dice ahí, para que yo no tuviese, esto es un lenguaje bien fuerte, dice tristeza sobre tristeza. Mire, ya Pablo estaba, por decirlo así, bien triste, bien compungido por donde él estaba, preso, en la cárcel, sin comunicación con los hermanos que él quería. El deseo de Pablo de ir y visitar a todas las iglesias, y Pablo no poder hacer eso, ya eso traía tristeza en él. Y que un hermano que haya venido, que entonces suceda esto. Dice Pablo, wow, la tristeza que yo tengo también se va a añadir aún otra más tristeza. Dice Pablo, pero Dios en su gracia tuvo misericordia. Dios en su soberana voluntad preservó la vida de Epafrodito para bendición de la iglesia y para bendición del apóstol Pablo. Por eso el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. En otras palabras, si Epafrodito estaba enfermo y ustedes escucharon que estaba enfermo y eso estaba angustiándole a él, eso me estaba angustiando aún mucho más. Si ustedes no están bien, Epafrodito no está bien y yo tampoco estoy bien.
Así que por eso dice el versículo 28, así que con mayor solicitud se lo voy a enviar, para que ustedes estén bien, él estén bien y yo estén bien, dice el apóstol Pablo. Es el punto ahí. Pero no quiero saltar la frase que Dios tuvo misericordia. Porque no solamente Dios tuvo misericordia de él físicamente, pero también espiritualmente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Usted sabe que en Génesis nosotros lo que merecíamos era no solamente la muerte física, pero también la muerte espiritual. Y Dios desde Génesis 3 mostró su gracia y su misericordia. Y preservó a su pueblo. Y en los evangelios tenemos a Cristo que vino, Dios revelando su misericordia para nosotros. Y si usted es salvo en esta mañana, es por la misericordia de Dios. Es por la gracia de Dios. Si usted puede respirar en esta mañana, es por la gracia de Dios. Si Dios le ha dado a usted un año más, un día más, un segundo más, un minuto más, es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios mostrada en nuestras vidas. Si Dios le ha dado a usted una familia, es la gracia de Dios. Si Dios le ha dado la oportunidad a usted de caminar, de poder comer, de disfrutar, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Escuchamos en esta mañana de un hermano de la iglesia americana, Dick Rodell, que su madre falleció con 107 años. Dice que han venido orando por ella por años. Y la esposa de Dick, cuando esta señora tenía 101 años, el Señor tuvo misericordia y la salvó. 101 años. No me diga usted a mí que Dios no tiene el control de las cosas. No me diga usted a mí que Dios no es soberano y que tiene el control de todo. No me diga usted a mí que Dios puede preservar la vida lo más largo que Él quiera para salvar a una persona. Es Dios. Y Él hace lo que Él quiera con nuestras vidas. Por eso cada día nosotros debemos estar a la merced de Dios, a la misericordia de Dios, y someternos a la misericordia y a la gracia y a la soberana voluntad de Dios. Porque Dios es el que hace como quiera de acuerdo a su buena voluntad, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Y Dios aquí muestra misericordia a este hermano especial. Y esa misericordia también llega al apóstol Pablo, donde yo me imagino al apóstol Pablo orando por misericordia por él y por él mismo. ¿No vamos nosotros muchas veces con esa actitud, rogando a Dios por misericordia? A lo mejor por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Pablo en el texto nos dice, yo lo voy a enviar a ustedes a Epafrodito, para que cuando lo vean, el versículo 28, se gocen ustedes, pero yo también esté con menos tristeza, porque al él llegar yo voy a saber que ustedes van a estar gozosos, y eso me va a traer a mí gozo también. Pero por último, en esta mañana vamos a ver también, no solamente el corazón de servicio y solidario, pero mire el corazón sacrificial de Epafrodito. Dice el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Dice, y tened en estima a los que son como Él. En otras palabras, tened con valor, por precioso, en honor, en una posición elevada, alta, a personas que son como Él. Dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo, dice, estuvo próximo a la muerte. Dice, en peligro de muerte. Dice, exponiendo su vida. En otras palabras, arriesgando su vida. Dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esa palabra exponiendo es un verbo que quiere decir una acción.
¿Qué quiere decir? Que este hombre constantemente estaba arriesgando, dando su vida para suplir, en otras palabras, para proveer lo que faltaba en el servicio de Dios. Me imagino el apóstol Pablo, mira, Epafrodito, tenemos que... Sí, mi hermano, no te preocupes. Yo voy a ayudar con eso. Mira, Epafrodito, necesitamos esta ayuda aquí. Yo voy a proveer esa necesidad. Epafrodito, mira, hay una misión, pero es peligrosa. Puede ser que tú no regreses. Puede ser que tú pierdas la vida. Puede ser que te metan preso. No, es que no hay problema. No hay problema. Yo tengo un deseo de no solamente exponer, pero en el original quiere decir de arriesgar su vida por la causa de Cristo. Este es un hombre sacrificial, un hombre dispuesto a darlo todo por Cristo y del Evangelio. Ahora, si usted piensa, el simple hecho de Epafrodito decir, yo voy a Roma a llevarle una ofrenda y a ver cómo está Pablo, ya ese simple hecho ya era un riesgo. Hoy lo podían atracar en el camino y quitarle el dinero. Podían matarlo en el camino. Él hubiera podido llegar preso, vamos a meter preso a Epafrodito y quitarle el dinero y todo. Son cosas que hubieran podido haber pasado. Epafrodito a lo mejor dicho, bueno, si yo voy a ver a Pablo, a lo mejor ni regrese. Sentencian a Pablo, matan a Pablo y me matan a mí también. Este hombre tomó un riesgo. Pero el punto es ahí, que dice ahí el texto, el versículo 30, que él estuvo próximo, cerca a la muerte, arriesgando su vida para suplir todo. Dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. En el servicio que la iglesia envió a Epafrodito para servir a Pablo. Y lo arriesgó todo. ¿Qué de nosotros, mis hermanos? ¿Qué de nosotros? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser como un Epafrodito? No estamos hablando aquí de ser un pastor, un líder, un diácono, ni profesor de escuela. No sabemos nada de eso de Epafrodito. Lo que sí sabemos es lo que nos dice la Biblia. Y debemos creer lo que dice la Biblia. Este hombre tiene un corazón servicial, dispuesto a servir. Este hombre tiene un corazón solidario, que no se interesaba por sus propios bienes, sino por los bienes de los demás. Es como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este hombre vivía de esa manera, diario. A tal punto que él dijo, mire, por Cristo yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida. Y si es arriesgar mi vida por el beneficio de otra persona, de un hermano mío, de una hermana mío, estoy dispuesto a hacerlo. Porque lo hizo por Pablo. ¿Qué de nosotros? Como padres, ¿estamos nosotros dispuestos a arriesgar nuestras vidas por nuestras familias? Cuando otros digan, no, es que nosotros hacemos eso, y nosotros digamos, no, es que la Biblia dice esto. No, pero que, papi, mira, que los hijos de fulano de tal, ellos hacen eso y van a ese lugar y... No, mi hijo, ven acá, ven, mira. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Ah, pero tú eres duro, papi. No es que no somos duros. Es que lo que dice la Biblia. Es como dicen mis hijos, que cada rato vienen aquí porque yo les doy chocolate. Y si van y le preguntan a la mamá, dice, no, es que no hay chocolate. Dice Jordan, no, es que tú eres el que me da chocolate, por eso yo vengo donde ti. Y muchas veces dice Jordan, mira, dame 2 chocolates, pero no se lo diga a mami porque estamos aquí nosotros, tú y yo solos. Es un tigre ese. Y unos muñequitos ahí de Ninja Turtles y qué sé yo qué. Y dice Jordan, mira papi, que mami salió ahora, ponme los muñequitos para verlo. Pero no se lo digas, eso entre tú y yo nada más. 5 años,
Señor, ten misericordia de nosotros en 10 años. Pero ¿cuál es el punto? Que esas son cosas que uno se ríe, ¿verdad? Pero en cuanto a lo espiritual, mis hermanos, muchas veces nosotros como padres vamos a tener que dejar el pellejo y arriesgar nuestra vida. Dice el mío, no, es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a llegar a tener que llegar a un punto como Josué. Mío, es que nosotros seguimos este libro. Nosotros vamos a seguir y a servir a nuestro Dios, aunque nos cueste nuestras vidas. Sí, así mismo es. Porque al final de los días, ellos se van a recordar. Como me estoy recordando yo ahora, yo digo, wow. Recuerdo cuando mi papá y mi mamá me decían eso, y yo cogí un pique. Que tú no me quieres, Tú no me dejas a fulano de tal, nosotros no hacemos nada aquí, Tú no me dejas ir a ni allí, ni allá, ¿y qué es esto? Esto es una cárcel, decía uno, Qué cosa, Como decía Jonathan, ahora que uno tiene hijos, uno dice, wow. Mira cómo me salvó mi papá y mi mamá de eso. Y nosotros ahora haciendo lo mismo y recibiendo lo mismo que uno decía. Pero nosotros debemos seguir como Epafrodito, servicial, solidario y sacrificial, porque lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú nos das en tu palabra. Donde tenemos, Señor, en Primera de Pedro, capítulo 2, donde Pedro nos dice acerca de Cristo, que nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis las pisadas de Cristo. Señor, esa es nuestra meta. Ayúdanos, Señor. Pero gracias por ejemplos como modelos como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito. Hombres, Señor, que lo dieron todo por ti, Señor. Que se sacrificaron por ti, por los demás. Porque su mirada estaba puesta en el galardón, en ti, Señor. Y Padre, ayúdanos en este día a glorificarte, Señor, a exaltar tu nombre. Y Señor, que tú nos des sabiduría, fuerza, para poder, Señor, seguir adelante, proclamando tus verdades, siguiendo tus verdades, practicando tus verdades. Y Señor, que en tu gracia y tu misericordia, tú nos ayudes, Señor, a ser los ejemplos y los líderes que como padres y hombres debemos ser, Señor. A pesar de que este mundo esté, Señor, luchando en una corriente diferente, Señor, que nosotros nos mantengamos en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. Feliz Día de los Padres. Tenemos pies que